Uno de ustedes dos tiene que hacer la primera pregunta. ¿Quién la va a hacer? Martín Echeverría, ¿qué le preguntas a Marcus? Me gustaría saber para Marcus cuál fue el momento donde nosotros nos conocimos según él. Porque yo mismo no lo tengo muy claro, quizás porque yo soy un poco más viejo. Pero me gustaría saber cuándo es el primer momento que tú tienes memoria de que nos hayamos conocido. Mira, yo creo, Martín, que nosotros nos vimos por primera vez, creo yo, que yo me acuerde, en Timoncito. No sé si te acuerdas. Timoncito. En Timoncito. Timoncito es como decir bueno, hoy extinto glaciar de la cara sur del Pico Bolívar, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba con un grupo de gente y con un alemán que yo casi ni conocía. Un alemán que yo estaba con un grupo y terminé subiendo con el único que se sentía bien, que era un alemán. Y me acuerdo que tú pasaste con un grupo y nunca se me olvidó que yo, desde que estaba en Timoncito hasta que llegué arriba, eso eran puras carcajadas, groserías. Yo dije, bueno, yo conocí a Martín por referencia porque en aquel entonces no... ¿cuántos habrían haciendo montañismo? Eran 10, 15 personas que nos conocíamos. Por lo menos. ¿Año? ¿Te acuerdas? ¿Se puede decir esa fecha? Todas las fechas se pueden decir. Y eso sería alrededor del año 84, 85. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Tendría unos 19, 20 años más o menos. ¿Y tú, Martín? 24, 25 años. Y yo recuerdo que un poquito más adelante, hacia el año 86, con algún otro veterano, con Alfredo Utiero, nos fuimos a la cara sur de la Concagua y de regreso ya teníamos en mente pues empezar a plantear algo sobre los Himalayas. Y en ese momento, me acuerdo en la conversación con Alfredo, apareció el nombre de Marcus Tobías, porque Marcus Tobías venía haciendo como una carrera muy por su cuenta, pero de montañismo muy interesante. Marcus, ¿tú hiciste cumbre del Pico Bolívar a qué edad? Yo creo que tenía 13, algo así, 13 años. 13 años. Entonces, bueno, eso... Subir a los 5.000 y tantos metros del Pico Bolívar. Sí, aquella época. Entonces, bueno, Alfredo me comenta eso y bueno, empezamos ya a conversar, pues un grupo por allá por los años 86 de la idea de irnos a los Himalayas, ¿no? Ahora, ¿cómo a los 13 años ya tú haces cumbre en el Pico Bolívar, Marcus? ¿Y desde qué edad entonces empezaste a esta seducción por la montaña? Yo comencé muy joven. Yo creo que uno de los elementos que influyó muchísimo en esta pasión que creció en mí, posiblemente hayan sido el grupo Scout. Yo estuve en un grupo Scout y ahí empezó como la inquietud de conocer la naturaleza, ¿no? Me llamó, me acuerdo, mucho la atención el Ávila y siempre mi inquietud era subir arriba para ver qué había detrás, ¿no? Esa inquietud, esa incógnita que puede tener cualquier persona de ver qué hay detrás de las cosas, esa curiosidad, ¿no? ¿Eres un niño de cuánto? Menos de 10 años, ¿no? Sí, sí. Claro, yo creo que igual que el caso de Martín y posiblemente los que comenzamos en aquella época a hacer montañismo, que no contábamos con ejemplos, ¿no? Yo por lo menos no tenía, digamos, alguna escuela o alguien sino simplemente la pasión. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo escuchaba la gente del Centro Excursionista Loyola, ¿no? Y por ahí empecé a escuchar el nombre de Martín Echeverría, Raúl Castillejo, que eran hitos como muy importantes, ¿no? En aquel entonces de montañistas en Venezuela, Alfredo Utiero. Tus primeras montañas las haces entonces con los Scouts. Sí. Y con ellos te acostumbras con los Scouts hice salidas. Después me escapaba en las noches con algunos compañeros porque éramos menores de edad y no podíamos, digamos, acceder a las entradas normales del Ávila porque enseguida nos iban a pedir permiso o si íbamos acompañados con mayores de edad. Pero bueno, así fueron transcurriendo y creo que era una de las partes más mágicas y emocionantes, ¿no? Y se escapaban era para montar una carpa y dormir a la intemperie y subir. Para ¿no? pasar. De hecho, subíamos a un punto del Ávila y nos metíamos por sitios absurdos, ¿no? De lo lejos. Pero yo creo que esa magia que había en ese momento de pasar de incógnitas y eso fue parte de toda esta historia, ¿no? ¿Y tú, Martín, cómo entraste? ¿Cuándo te planteas ir a montañas fuera de Venezuela? ¿Qué edad tienes?
Bueno, diría yo que recién terminando bachillerato. 17, Exacto, pero 18 años. vamos más atrás. Porque todos de niños alguna vez fuimos al cerro en una pequeña excursión y algunos vivieron la aventura más que otros, pero todos gozamos esa aventura. Ahora, ¿qué hizo de ustedes y de los montañistas, que son un grupo muy, muy reducido, que ese cerro, digamos, el Cerro del Ávila, porque además ustedes dos son caraqueños, les marcase, les tentase para ir es decir, ¿por qué la montaña tenía otros misterios, otros secretos? Marco lo definió muy bien. Bueno, porque para mí de niño yo quería saber qué había del otro lado. Sí, yo pero creo que era por el cerro, porque por la autopista igual llegaba y veía lo que había del otro lado, pero no, ahí no estaba la gracia, ¿no? yo creo que es como un gusanito, un animalito, algo que uno lleva por dentro que te motiva a ver la montaña y te motiva a subirla y te motiva a soñarla. Ahora, cuando uno se da cuenta que eso es una verdadera vocación, que bueno, sería una cosa que también le preguntaría yo a Marcos, ¿no? En mi caso personal, cuando empiezas a tener problemas con la novia, ahí te das cuenta que empiezas a escoger la montaña y la sobre todo te montaña das es más cuenta, leal que la novia. bueno, te das cuenta porque la novia se encarga de decírtelo. ¿Qué Entonces, te dice la novia, Martín? bueno, que qué es lo que pasa, que te vas 2 días, que te vas 3 días, que porque te vas el viernes para la montaña, si el viernes un día hace otras cosas. Entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta que tienes una inclinación importante o una vocación o una pasión muy importante por algo. Y bueno, yo creo que hay hitos en la vida de uno donde estas cosas quedan marcadas así, ¿no? Uno dice, bueno, me tocó escoger en ese momento y escogí. Para ti igual, Marcos. Bueno, yo creo que definitivamente a veces hay unas interrogantes que no tienen respuesta, ¿no? En el sentido de que por cuántas veces nos han preguntado, bueno, ¿por qué ustedes hacen montaña? Y a veces no sabemos responder. Yo creo que eso es uno de los atractivos que tiene todo esto, ¿no? El hacer algo que no necesariamente tenga una respuesta inmediata o una respuesta tangible o que esté muy, muy evidente, ¿no? Yo creo que es parte de la magia, ¿no? Pero me llama la atención porque el comparar una necesidad de la montaña con la necesidad de la novia nos puede dar una idea, porque si bien no todos somos montañistas, pues creo que todos hemos tenido alguna vez la novia, ¿no? Y después se convirtió en la esposa. La vida sentimental de ustedes es estable. Quiero decir, han tenido rupturas, muchas, pocas. Bueno, yo creo... Ya que cualquier mujer sí, que esté con ustedes tiene que pelear, ya, imagínate tú con el que Everest. Incluso es la vida familiar, ¿no? Porque evidentemente esto es una pasión que nos ha quitado o nos ha implicado mucho tiempo físico, como muchas profesiones y muchas ocasiones, pero esta tiene la notoriedad de que como que es relevante, es fuera de la casa, es en territorios alejados, es por largo tiempo. ¿Tú estás casado, Martín? Yo estoy casado, tengo hijos? 2 hijos. Y ¿No te has divorciado? No me he divorciado, gracias a mi esposa probablemente, más que a mí. Porque si creo que hay algo que en el caso nuestro, digamos del grupo, siento que se ha manejado intuitivamente de la misma forma y nunca hemos hablado de esto, es que uno ha sido con las novias, con las esposas, con los hijos, como muy transparente en esto. Nuestras novias nos conocieron montañeros, nos conocieron entregados a esta pasión. Mi esposa me ha vivido así toda la vida. Mis hijos me han visto así con naturalidad y en eso mi esposa tiene mucho valor, porque mi esposa nunca le ha planteado a los niños una pelea entre la vida familiar y la vida montañista. Sencillamente su padre es así y creo que mis hijos lo han vivido con mucha naturalidad, ¿no? Entonces pienso que esto, digamos, cada vez que a uno lo conocía una novia o un compañero de estudios, porque uno dice las novias, pero está también los estudios, está también la vida profesional, la opción de vida profesional que uno toma. Evidentemente, en el caso de todos nosotros, somos profesionales de libre ejercicio, obviamente, pero son una condicionante de ya una clara vocación de montañismo y de expediciones que uno tenía. ¿Tú, Marcos, estás casado? No estoy casado. No. ¿Pero estás divorciado o nunca te has casado? Tampoco. O sea que la montaña tuya es más brava todavía. No, yo creo que observando también sobre todo el caso de Martín,
Lo vi muchísimo en José Antonio Delgado, lo veo ahora en Carlos Castillo y Carlos Caldera, que tienen hijos, que definitivamente, y creo que tú muy bien, Martín, lo mencionas en la película, que la montaña y estas expediciones también hacen como aferrarte más a los que tienes, ¿no? En el sentido de que le das como más valor a esas pequeñas cosas que tiene la vida, que a veces una persona por razones rutinarias lo hace pasar por desapercibido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno regresa de estas largas expediciones y de someterse a estos ambientes con una sed y con unas ganas de dar mucho más de lo que podrías dar en condiciones normales, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera, yo lo veo reflejado en las familias de mis compañeros, ¿no? Que los momentos familiares como que son más compenetrados, ¿no? Martín, ¿le quieres hacer una pregunta a Marcos? Sí, justamente me traes a la memoria algo que te he escuchado varias veces, porque quizás Marcos es dentro del grupo el que más ha estado haciendo énfasis últimamente en una frase que él siempre repite: devolverle a la sociedad todo lo que nos ha dado. Y muchas veces Marcos dice que hemos sido privilegiados, bueno, primero de estar en estos sitios, en estas expediciones, pero sobre todo el apoyo que hemos recibido para poder hacer estas cosas. Y siento a Marcos, lo ha comentado varias veces, tienes como una inquietud de devolverle a la sociedad algo que sientes que te ha dado, y es porque algo tienes en mente o algo te está inquietando de ver cómo haces eso, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de nosotros, en el caso de muchas personas, en tu caso, César, en el caso de personas que de alguna manera tienen vida pública y han dejado huella en Venezuela, que sería como triste que uno pasara en la historia y no dejara nada, no dejara huella. Y yo creo que hay diferentes maneras de poder hacerlo, de retribuirle a la sociedad lo que la sociedad, a veces como que nos divorciamos y pensamos que un éxito o haber logrado algo solamente se refiere al éxito personal, ¿no? Y como que deja a un lado todo un esfuerzo de muchas personas, inclusive de un país que te ha dado las herramientas y la posibilidad para haber alcanzado lo que alcanzaste. Entonces, bueno, yo creo que cada quien que de alguna manera tiene ese privilegio debería concientizar y devolverle a la sociedad algunas cosas. Y en este caso estamos trabajando con un proyecto que tiene que ver con compartir nuestra experiencia, en este caso con niños. Este es un proyecto que... Tú siempre has estado muy vinculado a la docencia, Marcos, ¿no? Sí, de hecho trabajé 20 y pico de años en un colegio y ahora con la relación que tengo con Juan Carlos. ¿Y de qué dabas clase en el colegio? De deporte, y bueno, he llevado muchos niños a la montaña. Me ha gustado compartir con los niños en la montaña. Hay detalles que me llaman la atención. Son ustedes individuos solitarios, ¿no? Porque teniendo familia, bueno, en el caso de Marcos es evidente, pero en el caso, por ejemplo, de Martín, tienes tu esposa, tus hijos, pero ustedes son solitarios, es decir, el montañismo, por lo que he podido, las experiencias que he podido vivir con ustedes, es un decir, yo como comunicador, es decir, desde el micrófono, ¿no? No vayan ustedes a pensar que el oyente vaya a pensar que yo he subido a la montaña con ustedes, incapaz de tales cosas. Pero ustedes, cuando se enfrentan a la montaña, se enfrentan a inmensidades, a abismos. Y la inmensidad y el abismo es una soledad inmensa. ¿A ustedes no les da miedo la soledad? ¿No les intimidan? Y digo la soledad por preguntarles por esa inmensidad con la cual tienen que ver. Cuando uno ve las fotos de ustedes del libro del Everest, es algo impresionante, ¿no? Martín. Bueno, a estas alturas creo que sin que suene a lugar común o frase hecha, de verdad que me inspira más respeto y más distancia el barullo que la soledad. Quizás hemos tenido también últimamente expediciones muy largas, travesías a los polos, o por ejemplo al Polo Sur, que son 60 y pico de días prácticamente ensimismados, porque además, aunque vayamos un grupo de 5 caminando, es todo el tiempo en ambientes de mucho viento, mucho frío, y va uno detrás de otro y son horas y horas y horas durante más de 2 meses
caminando uno detrás de otro con muy poca comunicación, y han sido experiencias de estar con uno mismo. Y bueno, algo que quizás reclaman los amigos, que reclaman la gente cercana a uno, es que uno se ha vuelto un poquito, la verdad que me asusta huraño. El barullo. No sé si huraño, pero a veces asusta el barullo, ¿no? Bueno, hablé del miedo a la soledad, pero hay miedos evidentes. Y ustedes son practicantes de un deporte extremo. Y hemos vivido experiencias fuertes antes de... Está el caso evidente de José Antonio Delgado, pues que entregó la vida en una montaña, ¿no? Y pudimos vivir ese momento también de manera muy dramática. Marcus se convirtió en un vocero cuando él estaba solo en la montaña, ¿cómo se llama? Nanga Parbat, y allí está José Antonio. Es decir, esa sensación de retar, de tentar a la muerte, ¿cómo la manejan? Claro, porque el riesgo es evidente, está allí, ¿no? Por más que ustedes trabajan siempre sobre extremas medidas de seguridad, pero el riesgo está allí. Sí, el riesgo está allí, como está el riesgo en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, vivir en una capital quizás de las más peligrosas del planeta. ¿Cómo se maneja? Bueno, primero con prudencia. Segundo, yo creo que algo característico de todos los miembros del Proyecto Cumbre es las enormes ganas de volver que tenemos. Digamos, no vamos a la montaña huyendo de nada. Por eso a mí me gusta este grupo. La forma como yo veo que Marcus ama la montaña es desde su vida misma, desde las cosas que tiene, no huye de nada. Y desde esa óptica disfrutas la montaña, y desde esa óptica te cuidas en la montaña. Te cuidas porque quieres vivir. Y para nosotros la montaña es una forma de vivir. ¿Qué fue para ustedes? Bueno, José Antonio fue fundador del grupo. ¿Qué representó ese momento cuando él no está ya en el grupo y está en esa montaña tan lejana y en ese trance tan difícil? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Marcus. Bueno, fueron definitivamente momentos muy duros, ¿no? Independientemente que ya José Antonio, para aquel entonces no estaba, digamos... Sí, por eso lo dije. No continuaba con nuestro grupo, bueno, no por haber, digamos, tenido una diferencia con el grupo, sino por decisión personal y familiar, ¿no? Y porque tenía otros proyectos. Pero bueno, siempre estamos pendientes y vivimos ese momento muy intensamente. Por supuesto, uno inicialmente se ve muy reflejado, ¿no? Porque definitivamente José Antonio tenía las mismas, digamos, los mismos deseos y la misma óptica de la vida que nosotros. Sobre todo con su familia, creo que su prioridad era siempre volver, ¿no? Y bueno, ocurrió lo que ocurrió por diferentes circunstancias y bueno, para nosotros fue sumamente duro, ¿no? Sin embargo, muchas personas dijeron, bueno, ya me imagino que esto los marcó de un punto de vista que a lo mejor van a dejar de hacer la actividad o ir a la montaña. Y yo creo que ninguno de nosotros se lo planteó de esa manera, ¿no? Sino simplemente son esos momentos que te dejan marcados como para bien, como para tratar de honrar a esa persona con tu forma de vida y con tu forma de ver a tus seres queridos, ¿no? Yo creo que... ¿Se han planteado ir a esa montaña? Cumbre como tal, como grupo. Bueno, yo en lo personal no. La verdad es que, o digamos, no por eso. No porque José Antonio esté allí, pero pues en lo personal recuerdo a José Antonio, creo que nos pasará a todos en la montaña, pero lo recuerdo mucho cada vez que puedo disfrutar con mis hijos en la montaña o al aire libre. Recuerdo a José Antonio porque viví con él esa experiencia de ser padres y montañeros, ¿no? Y siento que si me hubiera dejado algún mensaje hubiera sido no el de disfruta la montaña, porque eso estaba tácito entre nosotros, sino el de disfruta a los hijos, ¿no? Entonces me viene a la mente, José Antonio, momentos en los esos que estás con tus hijos sabrosos, que tienes la oportunidad de estar con tus hijos bien sabrosos. En esos momentos muchas veces me viene José a la mente, porque quizás es
lo que él hubiera querido seguir haciendo. Yo no sé si él hubiera querido seguir haciendo montaña, porque pues no es lo que hizo, y quizás él lo dijo muy bien como lo dejó grabado, si tenía que dejar de vivir, así quería probablemente dejar de vivir viviendo. Pero probablemente se hubiera querido seguir disfrutando el crecimiento de sus hijos, y eso, bueno, pues yo creo que son esos aprendizajes que le quedan a uno, y bueno, pues de ahí en adelante, pues bienvenido, ¿no? Cuando se da la expedición al Everest, uno va viviendo como del grupo, del sexteto, pues la vicisitud hace que unos vayan quedando atrás por cualquier cantidad de circunstancias. De hecho, por eso son un grupo, ¿no? Para que puedan ir avanzando. Y al final los que terminaron avanzando fueron precisamente José Antonio y tú, Marcus, ¿no? Y José Antonio queda detrás y tú eres el que llega y finalmente hablas. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo, y no dudo en mi larga carrera frente a un micrófono, pues que ya son unas cuantas décadas. Uno de los momentos más importantes, porque además estaba todo el país en vilo y pendiente de lo que les estaba pasando, cuando tú dices, los dioses nos abrieron una ventana y hemos podido ver la inmensidad. Es decir, es ver la inmensidad desde el punto más alto de la Tierra, que es algo muy importante, no es montarse en un avión, no, desde el punto más alto. Pero me llama la atención, ¿por qué tú ahí hablaste de los dioses? Tú no dijiste, Dios me abrió una ventana, sino los dioses. ¿Los dioses son cuáles? ¿Cuántos? ¿Por qué no un dios? ¿Por qué varios? ¿Eso es una manera de decir que eres creyente en muchos o que no crees en ninguno? Bueno, yo no soy muy religioso de por sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que todas estas experiencias que hemos tenido, sobre todo en estas regiones asiáticas y del Oriente, donde ves que el sentido de la gente lo lleva muy apegado a sus creencias, a sus religiones, a sus culturas. Y hemos aprendido a amar y a querer todos esos ambientes también a través de la gente, de sus culturas, sus religiones, de sus dioses. Y yo creo que en ese momento no lo pensé, yo no premeditadamente no dije, bueno, voy a decir los dioses porque esto de alguna manera engloba, sino simplemente salió porque salió, ¿no? Pero la frase te quedó buenísima. En esas alturas uno no razona mucho. Pero la frase te quedó porque a mí me pareció magnífico que inclusive dijeses los dioses, ¿no? No solo porque así habló el hombre desde el principio de la humanidad, ¿no? Atribuyéndoselo, los dioses sean propicios y los dioses fueron propicios, claro, y abrieron esa ventana. Claro, de alguna manera la gente siempre y uno de los aprendizajes que uno ha llevado allí es que hay culturas donde la tolerancia va por encima Pero si eres creyente, Marcos. Por supuesto. ¿Y tú, Martín, eres creyente? Sí. Se supone que tuve una conversación entre Marcus y yo, pero evidentemente hay cosas que uno lo van hermanando. Nosotros hemos tenido pocos, no son muchos los momentos que hemos compartido con César Miguel, pero sí han sido muy intensos y muy especiales. Y entonces, nosotros que nos conocemos tanto, creo que a Marco y a mí nos quisiéramos preguntarte a ti, ¿cómo lo viviste tú? Tuvimos la oportunidad de estar conversando por radio a miles de kilómetros y a mucha distancia, ese momento tan particular, para nosotros un momento de nuestras vidas muy intenso. Pero ¿cómo lo viviste tú, César? No, para mí fue una experiencia magnífica, porque periodísticamente es interesantísimo. Comenzamos con una transmisión cada 15 días, una en la semana, porque además uno no sabe lo complicado que es eso, es llegar al otro lado del mundo. Y recuerdo que empezábamos hablando pues de las ciudades, de los pueblos, Sanadú y estos sitios, todos ya los nombres eran muy exóticos. Hasta que empezamos a subir, y fíjense que utilizo la primera persona del plural, porque yo sentía que iba allí también. Entonces empezamos a hablar del campamento base. Yo en mi vida había oído hablar del campamento base, y ya uno decía, estamos en el campamento base, y vamos al otro campamento. Y llega un momento en que la audiencia del programa asumió la vivencia
creció la audiencia, inclusive se empezó a correr la voz, y entonces éramos una inmensidad, éramos unos cuantos millones de venezolanos hablando en ese plural. Es decir, como que ustedes fuesen una pequeña vanguardia, una representación del país, y allí íbamos. Y entonces de repente empezamos a pasar susto. Cuando le dio la cosa cardíaca a Caldera, creo que fue el primer inconveniente que se tuvo que quedar. Y después te pasó a ti, Martín, ¿no? Sí, habíamos tenido un episodio de edema pulmonar 2 meses antes. Y entonces se nos complica la cosa, no se puede subir. Y vamos. Y entonces llega ese pequeño instante en que no llegamos. Al principio había una hora prevista, un momento previsto en la mañana en la que hablábamos. No, ya los 2-3 últimos días ustedes eran los dueños del programa y se hablaba a toda hora. Y llegó el momento crucial. Recuerdo en ese gente que escribió cosas muy bonitas. Alejandro Martínez Ubieta escribió un artículo precioso en la prensa donde él cuenta la anécdota de que él estaba en un estacionamiento de un edificio y cuando se hace cumbre, él pega un grito y sale del carro y se da cuenta que es que todo el estacionamiento estaba paralizado oyendo el evento porque todo el mundo salió del carro y entonces empezaron a abrazarse y a felicitarse y bien, de él es la frase esa magnífica, fue Año Nuevo en mayo. Y esa experiencia ocurrió también en calles, en todas partes. Para mí como periodista, como comunicador, pues es un privilegio único haber sido el vínculo. Pero era una cosa magnífica. Yo, en ese momento, yo tenía los ojos aguados. Pero no es que yo tuviese los ojos aguados. Es que cuando yo estaba muy concentrado en la conversación con Marcus y de repente cuando levanto, el estudio tenía el triple de personas que suelen estar en el estudio porque todo el mundo entró. Toda la gente de la radio entró a ver cómo era que iba el momento y cuando yo veo, no, mis ojos no están aguados. Aguados están todos esos ojos que estoy viendo porque la gente estaba llorando y fue un momento de felicidad, sobre todo colectiva, muy bonito. Cuando uno es feliz es un momento extraordinario, pero cuando la felicidad es colectiva, es de muchos, eso es algo mágico. Y eso yo siento que los que tuvimos el privilegio de vivirlo, siempre se lo vamos a estar agradeciendo a ustedes, a los jóvenes de Proyecto Cumbre. Bueno, a su vez, yo estaba en el campo base haciendo el enlace con Marcus, que estaba en la cumbre, y contigo, y a su vez yo sentí la transformación de la comunicación. Al principio es algo que, mira, hay que comunicarse para reportar dónde estamos y tal. O sea, al principio uno sentía la comunicación de allá hacia acá, a manera como que de reporte. Y al final sentías que venía energía de esa comunicación con ustedes, ¿no? Y por supuesto que eso cuando estás lejos y estás en ambientes un poco hostiles, eso vale mucho, ¿no? Al final puede ser hasta el empujón final, ¿no? Yo siento que ahí hicimos cumbre 20 y pico de millones de venezolanos, de verdad. Gracias, Martín Echeverría, gracias, Marcus Tobías, por acompañarnos en esta mañana de hoy, en ellos que se conocen tanto. Ustedes dos, a nombre de todo el Proyecto Cumbre, pues y para todos ellos un fuerte abrazo y un buen aplauso. Gracias.